La fase inicial de esta distribución está determinada por el gasto cardíaco y por la irrigación regional. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es la cantidad, ¿sí? Fíjense bien, es la cantidad que bombea el corazón, es la cantidad que bombea el corazón en un minuto, ¿sí? La cantidad que bombea el corazón de sangre, ¿sí? ¿Cuánta sangre bombea el corazón en un minuto? En un minuto, ¿sí? Y fíjense bien, el gasto cardíaco va a depender de dos factores. El gasto cardíaco depende de dos factores. Uno de ellos, este gasto cardíaco, depende de dos factores. Uno de ellos es la frecuencia cardíaca y otro de ellos es el volumen por latido. Volumen por latido. Resulta que la frecuencia cardíaca es de 70 por minuto. Y el volumen por latido, ¿qué quiere decir? ¿Cuánta sangre bombea nuestro corazón en cada latido? En cada latido el corazón bombea 70 mililitros. De esta manera, ¿a cuánto equivale el gasto cardíaco? Si decíamos que es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. Ahí están los factores que lo determinan, ¿sí? Es la frecuencia cardíaca 70 por minuto. Es el volumen por latido 70 mililitros por latido. ¿Sí? ¿A cuánto equivale el gasto cardíaco? ¿Perdón? 390 mililitros. Por eso, nada más hay que multiplicar la frecuencia por el volumen. ¿Y cuánto es? 490 ya están reprobados en simple aritmética, ya ni siquiera le llamamos matemáticas, ¿verdad? 4.900 mililitros. 4.9 litros. 5 litros. ¿Cuánto es lo que tenemos en nuestro cuerpo de sangre? De 5 a 6 litros. ¿Cuánto tardará el fármaco después de que llega a la sangre? Aquí en el intestino, cuando llega a la sangre, ¿cuánto tardará en llegar a todo nuestro cuerpo? Un minuto. ¿Sí? Un minuto. Eso es lo que necesita. Por eso, la distribución está determinada por el gasto cardíaco. ¿Sí? Y por la irrigación regional. Nuevamente, si hay zonas con pocos vasos sanguíneos, pues va a tardar muchísimo en llegar. Muchísimo en llegar. ¿Sí? De esta manera, corazón, hígado, riñón, cerebro son los más irrigados, y es en donde hay mayor distribución de los fármacos. Fíjense bien, en el tejido muscular, en las vísceras, piel y grasa, ¿sí? Es más lenta, se necesitan varias horas para lograr un equilibrio en tales lugares. ¿Sí entendimos por qué? Aquí hay menos vasos sanguíneos, aquí hay más vasos sanguíneos. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Aquí están los compartimentos para poderlo entender. El fármaco se puede encontrar en el plasma, que es ahí donde se va a distribuir. Inicialmente ahí va a viajar, pero de ahí va a pasar al espacio intersticial y de ahí al intracelular. ¿Sí? Estos están divididos por las paredes del capilar y las membranas celulares. ¿Sí? Fíjense bien, para que el fármaco pueda pasar de aquí hasta la célula blanco, tiene que pasar por la membrana de la célula endotelial, tiene que pasar a través del espacio extracelular, ¿sí? Y ahí distribuirse, y tiene que pasar por la membrana de la célula blanco para poder entrar. Todo esto, ¿sí? En todo esto se distribuyen esos fármacos, ¿sí? En el espacio, ¿sí? En el compartimento plasmático, en el compartimento intersticial o extracelular, y en el compartimento intracelular, ¿sí?
Y bueno, esta distribución en el plasma, ya lo habíamos dicho, algunos de los fármacos viajan libres en ese plasma, y en otros casos permanecen unidos a proteínas, ¿sí? Como sería la albumina. Fíjense bien, los fármacos se van a unir a esa albumina para poder ser transportados. Se unen a esa albumina gracias a uniones como serían los puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. Dejé este término de enlaces iónicos porque dice que el fármaco se une a la albumina por medio de uniones químicas débiles. ¿Ustedes creen que una unión química débil sea un enlace iónico? No, es una de las uniones más fuertes, no es débil, ¿sí? Débiles son las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno. Los fármacos se unen a la albumina para poder ser transportados en la sangre, ¿sí? Por medio de uniones químicas débiles, sí, como los puentes de hidrógeno, sí, como las fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Algunos ejemplos: sustancias ácidas, como sería la dicloxa, la aspirina. Fíjense, la dicloxa va unida a albumina en el 98%. O sea, que si yo le doy dicloxa a un paciente desnutrido, ¿qué le va a hacer? Nada. Son los del Cruz Azul. Pasan cada que va a jugar por aquí. Es un poco, ¿sí? No salte. Es que creo que juega Cruz Azul América, ¿no? Nadie es futbolista aquí. ¿Sí? ¿Sí juega Cruz Azul América? De las dos. No, yo sinceramente no me gusta eso, pero lo respeto. Miren, ese es en el caso de algunas sustancias ácidas. En el caso de algunas bases, como sería el diazepam y la bupivacaína, que es un anestésico que muy parecido a la bupivacaína, miren, va unida a la albumina en un 98%, en un 95%. Imagínense, este tranquilizante, este relajante muscular, su paciente anoréxica, bulímica, llega con una tortícolis marca Acme. ¿Sí llegaron a ver al Correcaminos y al Zorro, al Coyote? ¿Sí? Todo era marca Acme, ¿verdad? Entonces, una tortícolis marca Acme no la pueden cambiar, no la pueden tratar si no es por medio de diazepam. ¿Qué le va a hacer ese diazepam a esa anorexia? A esa bolita. Oye, es que no me hace efecto. Ay, ¿cómo que no te hace efecto? Si esto duerme hasta los caballos. Perdón, necesito que se transporte. Y no se puede transportar. No hay problema. ¿Sí? Igual el anestésico. Es que le puse bupivacaína y no. Puede ser una extracción de un tercer molar y necesito bupivacaína para cortar hueso. Y el paciente le sigue doliendo. No, pero por ejemplo, las personas que ahora que está de moda los veganos, que no consumen no consumen absolutamente nada de proteína animal, y que pues tienen en cierto grado un nivel de desnutrición, pero está de moda. Hiciste la pregunta más difícil del mundo. Hiciste la pregunta más difícil del mundo. Yo estoy también seguro, y está esto demostrado, que la única manera de que podamos formar proteínas dentro de nuestro cuerpo, ¿sí?, es a través de aminoácidos que se obtienen de proteínas animales, ¿sí? Tú no puedes obtener proteínas, aminoácidos a través de hierbas, a través de frutas, nada más, ¿sí? Entonces, esto, pues también a mí me deja, pues,
con algunas dudas, aunque bueno, lo confirmo, ¿no? ¿Sí? Uno de mis compañeros en Zaragoza, ahora que supo que tenía cáncer, me dice, oye Gerardo, es que deja de tomar leche y carne, eso es lo que te está provocando, eso es lo que te está enfermando, ¿sí? Y me dice, así, veme a mí. Tengo 2 años siendo vegetariano y soy feliz. Prefiero ser infeliz. Sí, prefiero ser infeliz, se los juro, así. Y lo veo que va de su oficina, porque ahorita está como funcionario, ¿sí? Va de su oficina, ¿sí? Hasta el área en donde puede comprar una. Pues es que te hacen falta proteínas. O sea, o todos dirían que hace falta otra cosa, ¿no? Sí, no. Entonces, pues yo estoy seguro que ellos tampoco tienen albumina. O sea, no tienen proteínas. No, y su masa muscular es así escurrida, es. Sí. Pero son bien felices, en serio. Yo cuando lo vi dije, hombre, si es feliz, wow, o sea, casi me convence, ¿no? Casi me convence y me vuelvo vegetariano, ¿sí? Es que vegetariano y vegano es diferente. Es que es lo que le iba a decir, el vegetariano come huevo, Ajá. leche, pero el vegano no come nada de productos. No come ni huevo, ni leche, no come nada que venga de origen animal. Sí, y de los vegetales no podemos obtener aminoácidos para formar proteínas. ¿Sí? Es más, ¿alguien sabe por qué tenemos caninos? O sea, porque ellos dicen, ¿quién dice que somos carnívoros? Perdón. Ahí está. Bueno, ciertos agentes pues, se unen de manera intermedia, como sería el acetaminofén, que se une de un 25 a un 50%, o bien, en otros casos, como los antibióticos, los aminoglucósidos, no se fijan a proteínas. Entonces, en este caso, que yo le iba a mandar una dicloxam a mi paciente, bueno, pues tengo la posibilidad de mandarle un aminoglucósido que no necesita de proteínas para transportarlo. ¿Sí? Viaja solito. Entonces, eso es lo que yo tengo que leer en mi libro de farmacología. ¿Cuál es la farmacocinética? Antes de mandar y no hacerle caso a mi representante de laboratorio que me dice que es el non plus ultra, ese medicamento y que cura. Bueno, hasta elimina las cucarachas de la casa y cuando uno se las toma se eliminan las cucarachas de la casa. No, es que de verdad, o sea, es tan absurdo todo lo que nos dicen, que de verdad yo ya cerré las puertas a los representantes y les dije, ¿sabes qué? Es que me da pena contigo, o sea, todo lo que tú me dices, de verdad que es muy absurdo, ¿sí? Y bueno, el exponerte a una discusión de este tipo me apena a mí, entonces mejor, ¿sabes qué? De lejecitos, mira, no existo. ¿Sí? Igual hasta los de Cres y Colgate ya me odian, pero sí, es que cada cosa que dicen que bueno, alguna vez fueron a un curso que estaba dando en Izmiquilpan, llegan de una pasta, la mejor que yo he visto, y de hecho no me acuerdo el nombre, ¿sí? Y dice, es que esta pasta es muy buena, ¿sí? Y yo la veo y le digo, oye, de verdad que es buena, ¿eh? Pero vi el contenido, ¿no? No recuerdo yo. Lo único que tiene es detergente. Bueno, ¿qué necesitamos para una pasta dental? Detergente. Porque lo único que tenemos que quitar es la placa. ¿Sí? Y con lo único que lo quitamos es con un detergente. A ver, ¿por qué todas las demás son las peores? ¿Por
Porque tienen abrasivos. ¿Y qué hacen los abrasivos? Tienen peróxidos. ¿Qué le hacen a nuestros dientes? Los deshidratan. Entonces, ¿qué deben de tener realmente nuestras pastas dentales? Detergente. ¿Sí? Y les digo, es que estás vendiendo la mejor y valía 2 veces más que una Crest. Su gran problema es que no sabe por qué. Bien, los fármacos se van a aplicar a diferentes tejidos. Esto es importante, yo tengo que saber a dónde va a llegar. Fíjense bien, por eso es de que cuando yo digo que la tetraciclina, la clindamicina, la moxacilina son excelentes para mi hueso alveolar, para mis problemas parodontales. Por eso, y no porque me lo dijo mi maestro, y no porque llegó mi representante y me lo dijo, no, porque simplemente mi fármaco se fija a tejido óseo, se fija a los iones calcio. Ah, perfecto, entonces eso ya me ayuda, ¿sí? Algunos medicamentos, como fíjense bien, la quinacrina, que es un agente antipalúdico, se concentra 1000 veces más en los hepatocitos que a nivel plasmático. ¡Wow! Entonces, cuidado, el médico debe tener cuidado porque puede causar problemas hepáticos, ¿verdad? Bien, y la indisofulvina, miren, que es un antimicótico, un antifúngico, se pega, es afín a los queratinocitos, por eso lo utilizamos para hongos en el pelo, allá hay queratinocitos, hongos en las uñas, allá hay queratinocitos, hongos en la piel, allá hay queratinocitos. Están hechos precisamente porque ese lugar es donde se fija, ¿sí? Después de que nuestro fármaco ha sido distribuido, bueno, pues hay que ver cuál sería la limitante. La limitante es que puede llegar a ser impedido el paso por algunas barreras. Fíjense bien, a nivel del sistema nervioso está la barrera, ¿sí?, hematoencefálica. Esta barrera hematoencefálica está formada por capilares revestidos por una capa de astrocitos, que son astrocitos protoplasmáticos o astrocitos fibrosos, ¿sí? Esta barrera hematoencefálica no es otra cosa más que esos capilares del cerebro, ¿sí?, rodeados por células gliales, que son los astrocitos fibrosos y los astrocitos protoplasmáticos. Estos impiden que varios de los fármacos pasen a los vasos sanguíneos del cerebro, ¿sí? Y de esta manera, bueno, pues puedan tener algunos efectos, ¿sí? Vemos como de todos modos algunos medicamentos, como sería el tiopental, que es un anestésico general, ¿sí?, es un fármaco liposoluble, alcanza su máxima concentración en el sistema nervioso en un tiempo de 1 a 2 minutos, ¿sí? Por el contrario, la penicilina no pasa, pero si hay una infección, modifica esa infección, como sería la meningitis, modifica esa barrera hematoencefálica y la hace permeable para la penicilina. Entonces, cuando nosotros no tenemos meningitis, nos inyectan penicilina y esa penicilina no va a pasar al cerebro, pero si tenemos meningitis y nos inyectan penicilina, sí pasa, porque esa infección modifica la barrera hematoencefálica, ¿sí? En algunos casos vemos como en las mujeres embarazadas siempre nos preguntan, oiga, ¿y este fármaco pasará? Bueno, no nos podemos saber los 300, 400 fármacos, si pasan o no. Yo me voy a mi librito y veo, ¿sí?, en el Vademecum, ¿no?, en el PLM. ¿Qué diferencia hay entre el Vademecum y el PLM? En el Vademecum
También en el PLM. Pero el PLM está hecho por los distribuidores de los... Claro, el PLM está hecho por los fabricantes. ¿Qué van a decir? Pues todo es bueno y nada es malo, ¿verdad? ¿Qué dice el Vademecum? En general, Lo científico, lo que es y ya. ¿Sí? ¿Cuál tenemos en el consultorio? El PLM, ¿verdad? El PLM. ¿Sí? Sí, deberíamos de tener actualizado cada que sale nuestro Gutmann y Gilman, nuestro Velázquez, nuestro Katsu, ¿sí? O si no, ya de perdida nuestro Tripathi o nuestro Espinosa, ¿sí? Que son para odontólogos, ¿sí? Al menos, ¿sí? Bien, fíjense bien, la barrera placentaria está formada por el sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto, el mesodermo intraembrionario y el endotelio de los capilares, ¿sí? 4 capas que forman la barrera placentaria, ¿sí? Y aún así, miren, ¿qué pasa? Creo que todo, ¿sí? Corticoides, aspirinas, AINES, barbitúricos, analgésicos, opioides. Wow. ¿Sí? Eso sí, después de la 8ª semana de embarazo, de gestación, ¿qué se ha formado para la 8ª semana? Todo. Y entonces, ¿qué le va a suceder a ese producto de la 9ª a la 40? Desarrolla, crece. ¿Cuándo es cuando tenemos que tener todos los cuidados del mundo? El primer trimestre. El primer trimestre. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. No, yo me refería a que 8 semanas. ¿Cuánto es? 2 meses. O sea, son 2 meses, no es un trimestre. ¿Sí? 8 semanas. A partir de la 9ª semana, nosotros podemos manejar, sí, con todos los cuidados, ¿verdad? No me voy a poner a hacerles tratamientos en ese momento, no, lo necesario. Antes de esa 9ª hay que tener mucho cuidado, todo pasa, ¿sí? No voy a tener que agachar. Sí, vamos anotando todo, ¿verdad? Y todo está grabado, ¿sí? Porque todo lo voy a preguntar en el examen, todo, ¿sí? Si lo dije, no pregunto. Ya se los había dicho, ¿verdad? Los fármacos, después de que se distribuyen, se van a preparar para eliminarse. Esa preparación para eliminarse se llama metabolismo o biotransformación. ¿Qué es lo que tienen que hacer los fármacos para prepararse, para eliminarse? ¿Sí? Se tienen que metabolizar. Estos fármacos tienen que hacerse más ionizados, más polares e hidrosolubles. Ahora, ¿qué nos quedamos que era más fácil que pasara en absorción liposolubles? Ah, pero ese es para la absorción. Ahora, para la eliminación, ¿cómo quiero tenerlos? Hidrosolubles. Entonces, los liposolubles los tengo que hacer, ¿qué? Hidrosolubles. A través del metabolismo, a través de la biotransformación. ¿Cómo necesito hacer mis fármacos para eliminarlos? Necesito hacerlos más polares, más ionizados, ¿sí? E hidrosolubles. Y de esta manera facilitar su eliminación. Significados de la biotransformación, ¿sí? Un fármaco activo, como la molécula original, origina metabolitos inactivos. Esto, fíjense bien, podemos tener que un fármaco, ¿sí? Activo puede formar metabolitos inactivos, o un fármaco inactivo puede formar metabolitos activos, ¿sí? En el caso de algunos medicamentos, activos dan lugar a metabolitos
activos. Esto es lo que esperaríamos, ¿sí?, en algunos casos. Un fármaco poco tóxico puede formar metabolitos tóxicos. El acetaminofén, ¿sí?, por ejemplo, forma estos metabolitos, ¿sí?, derivados N-hidroxilados, que van a causar lesión hepática. El puro acetaminofén no tiene ningún problema, pero al formar este tipo de metabolitos puede causar lesión hepática. Otro ejemplo, vemos que las carnes frías tienen nitritos como conservadores y los nitritos no tienen ningún problema, pero nuestro organismo al biotransformarlos los convierten en nitratos, y los nitratos tienen un poder cancerígeno muy fuerte. Por eso las carnes frías, ¿sí?, tienen un poder cancerígeno muy fuerte. Y dicen, pero no es cierto, porque tienen nitritos y lo que realmente los afecta son los nitratos. Sí, pero nuestro organismo los cambia en ese metabolismo. ¿Sí? Esta biotransformación, sí, dime. ¿Y cómo, regresando un poquito, cómo se logra esa transformación de un medicamento intransferible a Ya vamos. Gracias. Ahorita vamos a hablar de la biotransformación, ¿sí? ¿Dónde se va a llevar a cabo principalmente esta biotransformación? Se va a llevar a cabo en el hígado principalmente, pero también se puede llevar en el riñón y en el pulmón. ¿En qué parte del hígado? En el hepatocito, en las células llamadas hepatocitos. ¿En qué parte del hepatocito? En el retículo endoplásmico liso llamado fracción microsomal. Fracción microsomal. Ahí es donde se lleva a cabo la mayor parte de metabolismo, la mayor parte de biotransformación, la mayor parte de biotransformación. ¿Sí? Y esta biotransformación, les digo, principalmente se lleva en el hígado, pero también se puede llevar a cabo en el riñón y en el pulmón. ¿En qué parte? En el hepatocito, exactamente en el retículo endoplásmico liso, llamado fracción microsomal. ¿Sí? Y aquí están, fíjense bien, las enzimas microsomales van a catalizar todas las reacciones de oxidación y conjugación. ¿Sí? Vemos que los fármacos hidrosolubles son oxidados por oxidasas, peroxidasas, deshidrogenasas y esterasas. ¿Sí? Ahorita vamos a ver todo lo que va a sufrir, ¿sí?, esos fármacos. En ese metabolismo, en esa biotransformación, vamos a tener dos fases, una fase 1 y una fase 2. En la fase 1, ¿sí?, las sustancias, los fármacos, ¿sí?, originales se van a convertir en moléculas hidrosolubles, polares. ¿A través de qué? De procesos de oxidación, reducción o hidrólisis. ¿Qué es lo que le vamos a hacer a los fármacos en la fase 1 de la biotransformación? Los vamos a oxidar, los vamos a reducir y los vamos a hidrolizar. Los vamos a hidrolizar. ¿Sí? En la fase 2, ¿qué va a suceder? Se les va a agregar, ¿sí?, un compuesto electrofílico endógeno, como son los glucorunatos, sulfatos, acetatos o aminoácidos. ¿Sí? Y de esta manera, al agregarles este compuesto hidrofílico, van a aumentar el grado de ionización e hidrosolubilidad. ¿Sí? Fase 2, se adicionan compuestos electrofílicos endógenos, como serían los glucorunatos, sulfatos, acetatos y aminoácidos. ¿Sí? Esto va a provocar que aumente su grado de ionización y su hidrosolubilidad. ¿Sí? Aquí vemos cómo en la fase 1 va a ocurrir la oxidación, ¿sí?, por un sistema enzimático en ese retículo endoplásmico liso. ¿Sí? Ese complejo enzimático se llama
citocromo P450, ¿sí? Y este depende del NAD, del magnesio y el oxígeno, ¿sí? En esta oxidación, lo que va a ocurrir es una pérdida de electrones y una adición de oxígeno, ¿sí?, a esos átomos de la molécula. Algunos ejemplos de oxidaciones, como el alcohol etílico se transforma en ácido acético, como la acetanilida se transforma en acetaminofén, el mefobarbital en fenobarbital, ¿sí?, la anilina en nitrobenceno, el clorpropacina en sulfóxido de y las anfetaminas. En todos estos ocurren reacciones de oxidación. En el caso de las reacciones de reducción que también se llevan a cabo en la primera fase, vamos a ver que se basa en la adición de hidrógenos sobre enlaces de compuestos, ¿sí? Ejemplos de ella: en el hidrato de clorar se transforma en tricloroetanol, ¿sí? En los nitratos que les decía yo, de nitroreducción o en azoreducción, el protosil se transforma en sulfas. Vamos a hablar de los antibióticos, y vemos que los antecesores a las sulfas era el protosil rojo, y fueron los primeros antibióticos que se utilizaron después del arsénico, claro, ¿sí? El arsénico se utilizaba como antibiótico, después los colorantes como el protosil, y después fueron las sulfas. Bueno, pues simplemente eran compuestos que variaba poco sus elementos. Las reacciones de hidrólisis, ¿sí? ¿Se acuerdan que era oxidación, reducción e hidrólisis? Oxidación, reducción e hidrólisis. ¿En qué consiste la hidrólisis? En la ruptura de la molécula por adición de agua, ¿sí? En este caso la procaína se convierte en PAP, ¿sí?, por esa hidrólisis, ¿sí? Recordando, oxidación, reducción e hidrólisis se lleva a cabo ¿en qué? En la fase 1 de la biotransformación, ¿sí? Generalmente se llevan a cabo en el hepatocito en un complejo enzimático llamado citocromo P450, ¿verdad? Citocromo P450. ¿Cuál sería la segunda fase? La fase 2. ¿Se acuerdan que se agregaban compuestos electrofílicos como serían los glucoronatos, sulfatos, acetatos y aminoácidos? ¿Sí? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la adrenalina se convierte en metanefrina, la noradrenalina en adrenalina, la histamina en metilhistamina y las sulfas en acetilsulfonamida, ¿sí? Bien, eso es lo que sucede. Se está preparando el fármaco para eliminarse, y se prepara de esta manera, haciendo el fármaco más hidrosoluble, más polar, más ionizado, ¿sí? Para hacerlo más hidrosoluble utilizo la fase 1, ¿verdad?, en la cual expongo al fármaco a procesos de ¿qué? Oxidación, reducción e hidrólisis. Y para hacerlo más polar y más ionizado, le agrego compuestos electrofílicos como ¿qué? Glucoronatos, acetatos, aminoácidos, esto es para que mi fármaco se prepare para ¿qué? Para excretar, para eliminar, ¿sí? Y entonces tengo que hay factores que afectan el metabolismo de los fármacos, como sería ¿qué? La especie, la genética, la edad, el género, condiciones patológicas,
la nutrición. Fíjense bien. En el caso de las especies, un ejemplo sería la procaína. Fíjense bien, la procaína se metaboliza rápidamente en el hombre, pero en el caso del caballo se metaboliza de forma lenta, ¿sí? Entonces hay variaciones por especie. Cuando tenemos a nuestro perrito o gatito y dice, está enfermo, le voy a dar esto, además sirve para el humano, para lo mismo, ¿sí? Hay que recordar que la biotransformación es diferente en cada especie, ¿sí? La genética, vemos cómo sí hay ciertas personas que tienen diferencias en el metabolismo de cada fármaco, ¿sí? De cada fármaco. Esto determinado por la genética. La edad, fíjense bien, esto es muy importante. En el caso de los recién nacidos, la actividad de estas enzimas que participan en el metabolismo es muy pobre, por lo tanto su metabolismo es muy lento. Por eso, cuando hablamos de recién nacidos, el experto, el pediatra, el neonatólogo, él sabe qué mandar. Nosotros no se nos ocurra mandar un medicamento a un recién nacido, ¿sí? La biotransformación es totalmente diferente, ¿sí? En el caso de los ancianos, el metabolismo disminuye, aunque no existen alteraciones en la depuración. Esto es importante, ¿por qué? Porque a mi viejo ya de por sí tiene una polifarmacia, y yo, cuando va conmigo, yo le voy a mandar su antibiótico, ¿sí? Su antiinflamatorio, su analgésico, su antiácido porque va a causarle, y su relajante muscular, y su... A ver, tenemos que pensar en esto, ¿sí? Que esto no es un niñote, ni un adulto chiquito, no, es simplemente un anciano, que su biotransformación la va a ser más lenta. Entonces, si un fármaco que yo mando cada 8 horas, lo mando cada 8 horas, ¿qué va a pasar al segundo o tercer día? Puede darme datos de toxicidad. ¿Por qué? Porque no se puede, ¿qué? Eliminar. Y no se puede eliminar porque la biotransformación está haciendo, ¿qué? Lenta. Entonces, no se lo va a mandar cada 8 horas, se lo va a mandar cada 9 o cada 10 horas. Es más complicado, sí,